Vemos en la fotografía de un diodo de propósito general de la serie 4001-4007. Ponemos este ejemplo porque es el diodo que probablemente encontramos en la mayoría de las aplicaciones comerciales. Recordemos que el diodo es un dispositivo de dos terminales que está formado por una capa de semiconductor tipo P y de semiconductor tipo N y que tiene unas terminales de ánodo y cátodo. La palabra diodo proviene de una combinación de dos vocablos. Di del griego, que quiere decir dos, y odo de la contracción de la palabra electrodo. Entonces podemos resumir que el diodo es un componente de dos electrodos. Los diodos que vamos a presentar los podemos ver en esta tabla. Vemos inicialmente en la imagen del centro, en la parte de arriba, como ya lo hemos visto, el diodo de propósito general y la aplicación que tiene es una rectificación para fuentes de voltaje y también como interruptor. Los diodos de potencia, de hecho, tienen una apariencia similar, tienen un funcionamiento, dijéramos, idéntico, a excepción de que estos están diseñados para trabajar con corrientes y voltajes más altos. Por esa razón, las aplicaciones comunes se encuentran en rectificación, fuentes de voltaje y también como interruptor y para trabajar en un mayor nivel de potencia. También tenemos otro componente que también identificamos que son los LEDs. Bueno, en la imagen del centro presentamos los que comúnmente encontramos en muchos de los circuitos a diferentes colores. La aplicación común la podemos mencionar a una emisión de luz, si no necesariamente es la única. En la parte de abajo de la tabla ahora tenemos al que se conoce como diodo Zener. En el centro de la imagen es característico cuando está color rojizo y la banda negra que representa el cátodo, pero no necesariamente siempre obtendrá esta imagen, por lo cual tenemos que enfocarnos en la matrícula para poder saber qué tipo de diodo es. ¿Cuál es una de las aplicaciones comunes como regulador de voltaje? En la parte de arriba vemos el diodo Schottky, un dispositivo de dos terminales muy conocido como muy parecido a la configuración de un transistor, en que este último es de 3, el diodo Schottky, y nuevamente mencionamos que se puede encontrar así, particularizada, como en las otras especificaciones, una configuración común de circuitos de alta frecuencia, diferencia del diodo de propósito general. También abajo del diodo Schottky mencionamos el fotodiodo, que tenemos una imagen característica que se encuentra de este componente, que normalmente se encuentra en circuitos detectores de luz. Y luego la aplicación es para los sensores ópticos. Abajo mencionamos también un dispositivo que no considerábamos, pero que cumple la característica de lo que es un diodo, es tener la unión de dos semiconductores, uno tipo P y uno tipo N. La celda solar cubre también este requisito y su aplicación común es la conversión de energía. Conversión de energía solar a energía eléctrica. Finalmente presentamos al diodo láser. A la acotación también se conoce como láser, que es un componente nuevamente de dos terminales y que también está formado por una capa de un semiconductor tipo P y uno de tipo N. Y sabemos que las aplicaciones de ese dispositivo también son muy amplias. Pueden estar en terapia, medicina o soldadura de corte o eliminación de otros. Comenzamos con el diodo de propósito general. Vemos en el lado izquierdo de la parte superior la imagen de lo que se conoce como de diodos, que es el arreglo que se utiliza para hacer una rectificación de una señal. Cuando uno habla de la rectificación, tiene uno que hacer referencia a lo que vemos en la imagen de abajo. Esa rectificación parte de una señal de una corriente alterna que, como sabemos ejemplificar a través de una señal sinusoidal, un semiciclo positivo y un semiciclo negativo nos da a entender que hay un cambio en la dirección de la corriente. La rectificación, por tal, su nombre del diodo viene porque involucra que se eliminen estas alternancias en la dirección de la corriente, lo que comúnmente escuchamos como la eliminación de los semiciclos negativos, que en realidad y en resumen lo que nos muestra es que se evita que
es que se evita que la corriente esté cambiando de dirección y es por eso que se rectifica una señal de corriente alterna en la parte derecha. Ya hemos mencionado que la aplicación principal es la rectificación de señales y ya conocemos cuál es el símbolo tradicional del diodo en la parte de abajo, ánodo y cátodo. Los diodos de potencia, como podemos ver en esta nueva imagen, tienen dos características que, si bien son generales, pueden ser forma de identificar para saber con qué tipo de diodo estamos trabajando. Por ejemplo, el voltaje de umbral que presenta es mayor al diodo de propósito general, además de que varios diodos de potencia, por esa situación de poder trabajar con niveles mayores de corriente de voltaje, encontramos un disipador de calor. En la parte de abajo vemos el símbolo característico del diodo de potencia, que realmente es un diodo de propósito general, que es lo que vemos en su construcción. Tal vez acá, añadida a las capas P y N, aparece una región de arrastre, que es la que permite poder generar mayor corriente a través del dispositivo. En la imagen de la derecha podemos ver dos ejemplos de diodos de potencia, aunque reiteramos que esta situación no necesariamente es siempre la misma, aunque podemos encontrar diodos de potencia con las características de un diodo de propósito general. Los diodos emisores de luz sean probablemente uno de los componentes los cuales conozcamos más por las aplicaciones que tienen, que son la emisión de luz. Sabemos que estos componentes pues emiten luz, emiten una edición electromagnética, donde en sus terminales aparece un voltaje, pero ese voltaje es de polarización directa. Hay que recordar también que en los LEDs, a comparación de los de propósito general, tienen un voltaje de ruptura más bajo. Es importante saber y tener en cuenta para evitar polarizarlos en esta condición. En la tabla de la derecha tenemos los voltajes de umbral para cada LED correspondiente con su color. Como nos damos cuenta, también son mucho más altos en comparación con los diodos de propósito general, partiendo de un LED infrarrojo que tiene un voltaje de 1.2, es donde va a tener. Y tenemos también al diodo blanco con un voltaje de umbral de casi 3.6 volts, lo que nos representaría el máximo de su emisión. El símbolo característico que podemos ver en la imagen superior derecha es el que ya conocemos del diodo, pero con dos flechas apuntando hacia afuera, lo que nos está diciendo que la luz está emitiéndose del dispositivo. El diodo Zener es un caso especial de un diodo de propósito general, ya que en un diodo común de la serie 14001-4007, que se utiliza para aplicaciones de rectificación, el voltaje de ruptura determina el modelo del diodo. Por lo tanto, sabemos que ese voltaje provoca la ruptura, es decir, ese descontrol en el nivel de la corriente cuando se polariza en inversa. Sin embargo, este diodo, dicho símbolo, vemos en la parte de abajo. Vemos acá que también podemos tener la apariencia de otros diodos, o el que está acá abajo como un diodo de potencia nos presenta una operación en la región de ruptura, que es en donde los diodos de propósito general representaría su degradación o el daño del dispositivo. Una de las aplicaciones principales de los diodos Zener se encuentra en la regulación de voltaje. Por ejemplo, en la parte de la derecha abajo podemos observar un circuito muy sencillo en el que aparecen la fuente de alimentación, un resistor en serie y una resistencia de carga. Como vemos, el diodo Zener se coloca en paralelo, y para la polarización de la fuente sabríamos que este está conectado en inversa. En el caso del diodo Zener, podemos adelantar que es un componente que trabaja en esta región y que lo que va a permitir es una regulación de voltaje. Lo podemos ver desde la resistencia de carga variable, partiendo del divisor de voltaje, teniendo a R y a RL en serie. Podríamos deducir que el voltaje que va a aparecer en la resistencia de carga va a incrementarse en la medida que la resistencia lo haga, o viceversa. Pero la aparición del diodo Zener en paralelo con esta resistencia de carga nos muestra que el voltaje que aparece en el Zener bajo ciertas condiciones es el que se va a ver en la resistencia de carga, aun cuando este varíe su valor.
¿Qué es lo que se puede cambiar? El nivel de corriente, pero con esta característica de que el voltaje que aparece entre las terminales del resistor de carga se va a mantener fijo. En la parte superior derecha vemos el símbolo nuevamente del diodo Zener con sus terminales de ánodo y cátodo y con estas inclinaciones en las terminales para poder identificarlo. El diodo Schottky también es un diodo muy importante que tiene varias características también interesantes. Vemos un símbolo esquemático. Ahora vemos cómo estas líneas de los extremos tienen una variación a comparación del diodo Zener. Sigue siendo un dispositivo de dos terminales. En la imagen del centro podemos ver diferentes tipos de diodos Schottky, lo que nos da a entender que pueden tomar la apariencia de un diodo de propósito general o incluso de algún otro componente. En la imagen que tenemos en la derecha, en la parte de arriba, podemos ver una recopilación de 4 de los diodos que hemos estado abordando. Vemos el diodo de propósito general como su símbolo es más simple. En el caso del diodo Zener, vimos esa inclinación que tiene. En el caso del LED, como aparecen esas flechas que aparecen las emisiones de luz. Y el que tenemos aquí ahorita encerrado con el puntero es el que se conoce como el diodo Schottky y definitivamente es un símbolo característico en comparación de otras. ¿Qué otras cosas podemos mencionar del diodo Schottky? Bueno, que a diferencia de todos los diodos que hemos mencionado, este no se forma con dos capas semiconductores tipo P y tipo N, sino que se forma entre la unión de un semiconductor y un metal. Otra característica que tiene es que posee o exhibe un menor voltaje de umbral a comparación de los diodos de silicio, pero uno pudiera pensar, si es que tiene un menor voltaje de umbral en comparación al diodo Schottky a propósito general, ¿por qué no se usa este? Ya que generaría una menor disipación de potencia. Bueno, una de las respuestas está en el siguiente renglón, ya que cuando se polariza en inversa exhibe una corriente de fuga alta en comparación del diodo de propósito general, que como ya sabemos también se utiliza como un componente de protección para rebotes de corriente. Otra de las situaciones que podría limitar el uso del diodo Schottky en aplicaciones como las de propósito general es que su fabricación es más costosa por intercambiar la capa de semiconductor por un metal. Además, el último parámetro que también es importante mencionar es lo que se presenta en el último renglón, que tiene un comportamiento lineal más que exponencial, y lo podemos ver en la imagen de abajo. La línea o la gráfica que corresponde al diodo de propósito general de color azul nos presenta que después del umbral la corriente se incrementa de manera exponencial, lo que nos permitiría utilizarlo de manera general en una aplicación como rectificación, porque esta corriente que se va a incrementar de manera exponencial dependerá de la carga, lo que nos sucede con esta curva que representa la gráfica de corriente voltaje del diodo Schottky, que está marcada de color café, en donde podemos observar la aproximación que se ve después de que el diodo alcance ese voltaje de umbral. Es más bien de tipo lineal y que no necesariamente la circulación de corriente estaría completamente controlada por la carga, sino más bien por la construcción de este dispositivo. Estas tres últimas razones del comportamiento lineal, polarización directa cuando se ha alcanzado el umbral, el diodo Schottky, su mayor costo y la alta corriente de fuga en comparación del propósito general, hace que no se pueda usar en estas aplicaciones, aun cuando ya lo hemos mencionado, existe un menor voltaje de umbral. Una de las ventajas que tiene el diodo Schottky es que esa conmutación rápida o elevada que presenta en comparación el diodo de propósito general lo hace un buen candidato para aplicaciones donde se requieren tiempos de cambio de estado muy elevados, que normalmente el diodo de propósito general no puede cumplir. El fotodiodo, que también conocemos como fotodetector o fotosensor, es el que se presenta su símbolo en la imagen de la izquierda. Ahora hablamos a diferencia del LED, las flechas apuntan hacia adentro, lo que nos da a entender que ahora este componente se va a activar cuando haya una radiación que incide sobre, se conoce como la unión PN. En la parte de abajo vemos
una imagen, una fotografía característica del fotodiodo, pero también en la unión más abajo vemos otro tipo de modelo y en la parte superior del centro vemos otro tipo de modelo del diodo. ¿Cuál podría ser un resumen del funcionamiento del fotodiodo? Es que cuando la unión PN se elimina, la corriente fluye a través de él. En la gráfica de abajo podemos resumir este comportamiento, ya que como podemos ver, la iluminación o el nivel de iluminación que tenga el componente es lo que va a modificar el nivel de corriente y como ustedes pueden ver, lo hace de una manera exponencial. La celda solar. Si bien es un componente que no habíamos considerado como parte de los diodos, partimos del principio básico, que también es un componente que está fabricado a partir de la unión de dos capas de semiconductor, una de tipo P y una de tipo N. Podemos ver el símbolo esquemático que tiene la celda solar en la imagen que estamos encerrando con el puntero y nuevamente como en el caso del fotodiodo, este componente se activa bajo la absorción de luz. De hecho, el dispositivo trabaja con el efecto fotovoltaico. Podemos mencionar que cuando la luz incide sobre la unión PN de la celda se generan en electrones libres. Se liberan electrones del enlace del átomo, que en la teoría de los semiconductores se explica con el traslado de electrones de la banda de valencia a la banda de conducción. Y bueno, esos electrones libres a través de la acción de un pequeño campo eléctrico van a poder ser recuperados o rescatados para su uso en circuitos de corriente eléctrica. Normalmente las celdas solares no vienen de forma individual, sino que vienen en un conjunto que se conoce como paneles porque la potencia que pueden tener en general es muy baja, pero ya en conjunto la suma de esta potencia puede alimentar otros dispositivos que consuman una potencia mayor, pero que lo pueden hacer en dispositivos electrónicos pequeños. Y bueno, en comparación también al fotodiodo, podemos decir que tiene una función similar de conversión de luz a energía eléctrica. Una de las diferencias es que las celdas solares están optimizadas para que hagan la conversión de energía y el fotodiodo más bien para la detención de luz. El último componente que estamos abordando es el que se conoce como láser o como diodo láser, que sigue siendo un componente de dos terminales, un componente en el que aparecen capas de semiconductor tipo P y tipo N, que como podemos ver en la imagen de la izquierda aparece el símbolo característico del láser. Vemos que tiene cierto modo un parecido con lo que es el LED, en la que hay una emisión de luz. Tiene un ánodo y cátodo como terminales. En la parte del centro vemos el circuito de tensión en el que aparece un diodo láser y un fotodiodo, como ya lo hemos abordado. En la imagen de la derecha que aparece acá podemos ver la diferencia entre los símbolos esquemáticos de lo que es el LED y lo que es el láser, que en general tiene una línea vertical atravesada en el triángulo que corresponde a la terminal del ánodo. ¿Qué podemos resumir de este componente? Pues que de inicio presenta un diferente principio de operación al LED, porque en este caso el láser trabaja con lo que se conoce como la emisión estimulada, que representa la emisión de electrones a nivel que son más altos de energía que golpean a otros átomos y los electrones que ganan energía de estos átomos al relajarse o al perder esa energía que han ganado liberan fotones o liberan luz. Este proceso pues se realiza para millones de electrones y por tanto lo que vemos es un interruptor de emisión de luz. ¿Qué otra podemos ver? Que la respuesta que tiene el LED es mucho más alta, ya que no nos referimos a la respuesta que sería el tiempo, lo que pasa de la excitación a la emisión de luz. Además que también posee una mayor eficiencia de potencia a comparación del LED.
es decir, de la energía que se le aporta en el nivel que se entrega a nivel de luz es mucho mayor. Sin embargo, el láser en general también lo podemos ver en las mayores aplicaciones, presenta mayor consumo de potencia. Cuando utilizamos láseres de comparación de los LED, también vemos que las pilas que utilizamos también se utilizan muy rápido con este mayor consumo que tiene el componente. Además que también representa un mayor costo. Bueno, con esto hemos revisado la explicación general de lo que son los dispositivos electrónicos conocidos como diodos.